La rifle se sentía más pesada de lo que Clara recordaba. Tal vez era el frío, tal vez era el miedo, o tal vez 3 meses sola habían drenado más fuerza de sus brazos de lo que quería admitir. El golpe vino de nuevo, lo suficientemente fuerte como para hacer temblar toda la cabaña, y Clara levantó el cañón hacia la puerta. Afuera, el viento de Colorado gritaba como un animal herido, arrojando nieve contra las paredes como si quisiera destrozar el lugar. Esta no era una tormenta normal. Era el tipo de ventisca de la que la gente susurraba años después, el tipo que enterraba casas y borraba huellas y convertía a los hombres en estatuas congeladas. Clara Whitmore había sobrevivido muchas cosas en sus 24 años. Había sobrevivido perdiendo a sus padres por cólera cuando tenía 16. Había sobrevivido siendo vendida por su propia tía y tío a un hombre 3 veces mayor que ella. Vendida como ganado por seguridad. Había sobrevivido 3 años casada con Thomas Whitmore, un hombre que la tocaba como si fuera una deuda a cobrar en lugar de una mujer a amar. Pero mientras el viento aullaba y la cabaña se sacudía, no estaba segura de que sobreviviría esa noche. El fuego en la chimenea se había reducido a brasas rojas opacas, arrojando sombras débiles a través de las ásperas paredes de pino. La pequeña habitación junto a la cocina, Jaque Artley, de 12 años, dormía en ráfagas inquietas, su tos resonando a través de la delgada puerta. Jaque no era su hijo de sangre. Era el hijo huérfano del peón de rancho de Thomas, un hombre aplastado bajo un poste de cerca caído la primavera pasada. Clara había acogido al chico sin pensarlo, aunque apenas tenía suficiente comida para ella misma. Algunas elecciones no eran elecciones en absoluto. El golpe vino por tercera vez. Los ojos de Clara se dirigieron a la puerta del sótano en la esquina. Debajo de ella, escondido en un viejo saco de flores, yacía $500 en efectivo. Dinero de Thomas. Lo había encontrado una semana después de enterrarlo en tierra congelada detrás de la iglesia en Silver Creek. No sabía de dónde provenía y una parte de ella nunca quería saberlo. ¿Quién es?, gritó forzando fuerza en su voz. Hubo una pausa. Luego una voz respondió, profunda y constante, llevada a través de la tormenta como un trueno distante. Me llamo Silas Maddox. No busco problemas, señora, solo refugio de la tormenta. Clara no bajó el rifle. Hay un pueblo a 5 millas al este, dijo. Tienen un hotel. 5 millas podrían ser 50 en este clima, respondió el hombre. Su voz no tenía ira, solo agotamiento. Mi caballo no lo logrará. Tengo dinero. Pagaré por usar su granero. Cada lección que la dura vida le había enseñado le gritaba que dijera no. Una mujer sola no invitaba a hombres extraños adentro. Así era como las historias terminaban mal. Entonces Jaque tosió de nuevo, un sonido húmedo y traqueteante que apretaba el pecho de Clara. No podía permitirse un doctor. Apenas podía permitirse harina. Y si enviaba a este hombre de vuelta a la tormenta para morir, ese peso se sentaría en su alma para siempre. Retroceda de la puerta, dijo. Estoy armada. Sí, señora. Escuchó botas raspando contra la madera mientras obedecía. Clara respiró hondo, luego otro, y quitó el pestillo de la puerta. El viento la golpeó primero, robándole el aire de los pulmones. Luego lo vio. El hombre en su porche era el ser humano más grande que jamás había visto. Debía medir bien más de 6 pies. Hombros tan anchos que parecían bloquear la tormenta detrás de él mientras la nieve se aferraba a su abrigo y sombrero. Barba oscura cubría su mandíbula, pero fueron sus ojos los que la capturaron. Grises, calmados, observándola cuidadosamente desde debajo del ala de su sombrero. Detrás de él estaba un caballo cerca del colapso, vapor saliendo de sus flancos. Clara mantuvo el rifle apuntado a su pecho. «Eres más pequeña de lo que esperaba», dijo él en voz baja. «Por la forma en que hablaste a través de esa puerta, pensé que medirías 6 pies con barba». A pesar de sí misma, Clara sintió que sus labios se contraían. «Soy lo suficientemente alta para apretar este gatillo». «Sí, señora, no lo dudo», levantó las manos. Eran masivas, cicatrizadas, vacías. «El granero está atrás», dijo Clara después de un largo momento. «Hay heno en el altillo. Puedes estabular tu caballo. Te vas por la mañana». Algo cambió en sus ojos. Sorpresa, tal vez, gratitud. «Gracias», dijo. «Estoy en deuda contigo». «Es la señora Whitmore», respondió ella, «y puedes pagarlo yéndote». Asintió una vez y llevó su caballo a la tormenta. Clara no durmió esa noche. Se sentó junto a la ventana con el rifle sobre su regazo, cada crujido de la cabaña apretando su agarre. Pero el extraño no regresó. Cuando el amanecer gris finalmente rompió a través de las nubes, la tormenta había enterrado el mundo bajo montones más altos que su cintura. Necesitaba revisar los animales. El camino al granero era corto, pero la nieve era profunda e implacable.
A mitad de camino, su bota se enganchó en algo escondido debajo del montón. Clara cayó con fuerza, el aliento expulsado de sus pulmones, el frío se filtró en sus huesos rápido, sus extremidades se sentían pesadas, la nieve ya no quemaba, se sentía cálida. Fue entonces cuando el pánico gritó a través de sus pensamientos desvanecientes. Luego algo la levantó. Brazos fuertes la envolvieron, sacándola del montón como si no pesara nada. Una voz profunda cortó a través de la niebla, urgente y real. Calor la rodeó, no calidez imaginada, sino sólida y viva. Estaba siendo llevada. Lo último que Clara sintió antes de que la oscuridad la tomara fue el ascenso y descenso constante de un pecho lo suficientemente ancho como para ser una pared. Cuando despertó, el calor presionaba contra su piel, el fuego crepitaba cerca, sus pies ardían mientras la circulación regresaba, aguda y dolorosa. Tranquila, dijo una voz baja. Sus ojos se abrieron de golpe. Intentó empujar, manos débiles golpeando un pecho como piedra. No me toques. Él se apartó instantáneamente, manos levantadas. Estabas congelándote, dijo. No te tocaré ahora. Clara tomó en cuenta su entorno, el granero, la estufa, sus botas secándose cerca. El hombre de la tormenta estaba a unos pasos de distancia, pero pareciendo casi inseguro de sí mismo. Mis botas, dijo ella, allá no deberías haber salido en ese clima. Necesitaba revisar los animales. Están bien, dijo él, los alimenté. Eso la sorprendió. ¿Por qué me diste refugio? La puerta del granero se abrió de golpe. Ma, Jaque estaba allí, ojos abiertos mientras miraba al extraño masivo. Estoy bien, dijo Clara rápidamente. Solo me caí. Jaque miró al hombre. ¿Eres un hombre malo? La pregunta aterrizó pesada. Silas se arrodilló poniéndose al nivel del chico. Solía serlo, dijo honestamente. Intento no serlo ahora. Jaque asintió satisfecho. Dice que todos merecen una oportunidad. Silas miró a Clara. Algo se suavizó en sus ojos. Ella extendió su mano. Ayúdame a levantarme. Su agarre fue cuidadoso, gentil a pesar de su fuerza. El desayuno es en 1 hora, dijo ella. Puedes unirte a nosotros. Silas la vio alejarse hacia la cabaña, algo desconocido removiendo en su pecho. Esperanza, Silas debería haber partido la mañana siguiente. Ese era el plan, siempre había sido el plan, cabalgar una vez que la tormenta pasara. Desaparecer en los lugares amplios donde los nombres no importaban. Y hombres como él eran mejor olvidados. Pero los planes tenían una forma de romperse en el momento en que dejabas entrar a la gente en ellos. Pasaron 3 días desde que la ventisca aflojó su agarre en la tierra y Silas Maddox todavía estaba allí. Clara se decía a sí misma que era temporal. Los caminos todavía eran ásperos. Los montones todavía profundos. Tenía sentido que se quedara un poco más. Eso era todo. Pero cada mañana se despertaba con el sonido de martillazos, de madera partiéndose limpia bajo un hacha, de una voz profunda tarareando baja y constante mientras trabajaba. Cada día algo roto se volvía entero. La cerca ya no se hundía. El techo ya no goteaba. La puerta del granero que había raspado y maldecido su paciencia por meses ahora se balanceaba suave y fácil. Silas no pedía permiso, no preguntaba, simplemente trabajaba, como si arreglar su mundo fuera lo más natural que un hombre pudiera hacer. Jaque lo seguía a todas partes. El chico observaba a Silas con maravilla abierta, aprendiendo cómo sostener un cuchillo sin cortarse, cómo acercarse a un caballo para que no se espantara, cómo partir madera con su peso en lugar de sus brazos. Silas nunca alzaba la voz, nunca lo apresuraba. Clara notaba lo cuidadoso que era, cómo se arrodillaba en lugar de elevarse, cómo sus manos masivas se movían lentas y constantes alrededor de dedos pequeños. La inquietaba más de lo que le gustaba porque los monstruos no actuaban así. Maggie O'Brien cabalgó desde Silver Creek el 4.º día, su carro cargado con suministros que Clara no podía permitirse pero necesitaba desesperadamente. Maggie era ruidosa, de lengua afilada e imposible de engañar. Miró una vez a Silas en el techo y una vez a Clara de pie en la puerta y sonrió como una mujer que ya había descubierto el final. Es hábil, dijo Maggie encendiendo un cigarrillo, y lo suficientemente grande para espantar problemas. Es un extraño, respondió Clara, no lo somos todos al principio. Maggie le contó lo que el pueblo decía. Un hombre grande había pasado semanas atrás, callado, se mantenía solo, parecía alguien huyendo de algo. El estómago de Clara se apretó, pero Maggie se encogió de hombros. Un hombre no tiene que ser bueno para elegir hacer el bien. Esa noche, Clara invitó a Silas a quedarse para la cena de nuevo. Comieron junto al fuego. Frijoles, galletas, sal, cerdo, comida simple. Silas comía como un hombre que había conocido el hambre y respetaba cada bocado. Jaque hablaba sin parar. Clara escuchaba. Después de que el chico se fue a la cama, el silencio entre ellos se sentía pesado y cálido. «Debería decirte algo», dijo Silas finalmente.
Ella lo miró, no soy un buen hombre. Ella esperó, he hecho cosas, continuó, cosas que te harían enviarme lejos si supieras. Entonces, ¿por qué quedarte? Preguntó ella, porque estoy cansado de huir de ello. Clara estudió su rostro, las cicatrices, los ojos cansados. Pensó en Thomas, en manos frías y noches más frías, en un matrimonio que se sentía como una sentencia. Quédate hasta que los caminos se despejen, dijo ella. Si todavía quieres contármelo después de eso, escucharé. Algo se aflojó en el pecho de Silas. La mañana siguiente, un carruaje negro rodó por el camino de tierra como si fuera dueño de la tierra. Clara lo reconoció instantáneamente. Marlon Crane bajó del asiento vestido de blanco, demasiado limpio para las llanuras, su sonrisa delgada y practicada. Dos hombres armados lo flanqueaban. Señora Whitmore, dijo. Mis condolencias, son tardías, respondió Clara rotundamente. Crane no le importó, nunca lo hacía. Habló de deudas, $500, intereses, papeles. Y las observaba desde la cerca, cada músculo tenso. Esta tierra cubrirá la deuda, dijo Crane suavemente. Derechos de agua incluidos. Esta tierra no está a la venta, sonrió Crane. Todo está a la venta. Silas dio un paso adelante entonces. Bueno, la dama dijo no. Los ojos de Crane se dirigieron a él, midiendo, reconociendo peligro. Esto no te concierne. Lo hace cuando amenazas a una viuda en su porche. El enfrentamiento se extendió. Luego Crane se retiró, pero no antes de prometer regresar. Dentro de la cabaña, las manos de Clara temblaban. Silas no lo pasó por alto. No se detendrá, dijo ella. Quiere la tierra, siempre la ha querido. Te ayudaré, dijo Silas. ¿Por qué? Porque acogiste a un chico que no era tuyo. Porque diste refugio a un extraño. Porque me miraste como si no fuera solo lo que había sido. Esa noche, Clara encontró la carta escondida con el dinero de Thomas. Era prueba. Prueba de que Thomas había estado involucrado en tráfico de armas con Crane. Prueba de que Crane era peligroso. Prueba de que Clara ahora estaba en medio de algo mucho más grande que ella misma. La escondió de nuevo, corazón latiendo. No se lo dijo a Silas. El miedo tiene una forma de elegir el silencio. El golpe vino la mañana siguiente, más ligero esta vez. Un cazador de recompensas estaba en la puerta. Buscando a Silas Maddox, dijo, sosteniendo un cartel, $200. El mundo de Clara se inclinó. Silas salió a su lado. Sí, dijo. Es verdad, le contó todo. La compañía minera, la violencia, la noche en que se negó a quemar una granja con niños adentro, el hombre que disparó primero, la muerte que lo seguía como una sombra. Ella escuchó, luego hizo algo que Silas nunca esperó. Le creyó. Todos merecen una oportunidad, dijo, incluyendo tú. El cazador de recompensas les dio 48 horas. Esa noche Clara enfrentó una elección, quedarse segura o luchar. Eligió luchar. Fue a Crane sola. Él la atrapó. Silas encontró su nota demasiado tarde cuando la tormenta que siguió no estaba hecha de nieve. Estaba hecha de disparos, puertas rotas y hombres finalmente enfrentándose a monstruos que se creían intocables. Silas entró por el techo. El sheriff Burke entró por la espalda. Crane cayó. Víctor Crane cayó más fuerte. Clara corrió a los brazos de Silas en medio del caos. Viva, la recompensa fue retirada. Silas Maddox era un hombre libre. Pero la libertad venía con una elección final. ¿Quién sería ahora que podía dejar de huir? Mientras el amanecer rompía sobre las llanuras, Silas miró la pequeña cabaña, a la mujer de pie a su lado, al chico observando desde el porche. El hogar ya no era un lugar, era una promesa, y las promesas, había aprendido, valían la pena quedarse por ellas. Silas siempre supo que la quietud no duraría. La mañana después de que Crane fue llevado, la tierra se sentía diferente. Demasiado quieta, del tipo de quietud que venía antes de que algo decidiera romperse. Silas estaba fuera de la cabaña, manos descansando en la cerca que había reconstruido, observando el horizonte como un hombre que había aprendido por las malas que la paz era frágil. Clara salió al porche con una taza de café en cada mano, le entregó una sin una palabra. Sus dedos se rozaron, ninguno se apartó. A que corrió pasando por ellos, persiguiendo una de las gallinas, riendo tan fuerte que tropezó con sus propias botas. Silas lo observó con algo apretado en su pecho. Una vida como esa merecía protección. El sheriff Burke cabalgó justo antes del mediodía. Están moviendo a Crane a Denver mañana, dijo. ¿No volverá? ¿Y Víctor? Preguntó Clara. Vivo, dijo Burke. Enojado pero vivo, Silas asintió. Eso era suficiente. Cuando Burke se fue, Clara se volvió hacia Silas. Puedes irte ahora, dijo en voz baja. Nadie te caza más. Silas la miró. Realmente miró a la mujer que había enfrentado a hombres con armas y poder. A la viuda que había confiado en un extraño en una tormenta, a la persona que había visto lo peor de él y se quedó. José dijo, no quiero. Las palabras se asentaron entre ellos como una verdad finalmente dicha en voz alta. Esa noche se sentaron junto al fuego, sin secretos restantes, sin mentiras detrás de las cuales esconderse.
Clara rompió el silencio. Me casé antes de aprender que se suponía que el amor debía sentir, dijo. Pensé que el frío era normal. Pensé que el silencio significaba seguridad. Silas escuchó. No quiero eso de nuevo, continuó. No quiero miedo disfrazado de comodidad. No lo tendrás, dijo Silas. No conmigo. Ella le creyó. Más tarde, cuando el fuego ardía abajo, Clara se levantó y extendió su mano. Ven conmigo. Él la siguió. Fue cuidadoso, gentil, como si la fuerza real fuera saber exactamente cuánto no usar. Cuando susurró las palabras en su oído, bajas y ciertas, su aliento se cortó. Nunca has tenido un hombre de mi tamaño, murmuró. Déjame mostrarte cómo se hace. Lo que le mostró no fue fuerza, fue paciencia, fue cuidado. Fue el tipo de cercanía que le hizo darse cuenta de cuán poco le habían dado antes y cuánto más merecía. Ahora, cuando el amanecer venía suave. Pasaron semanas. Silas se quedó. Plantó nuevos postes de cerca, ayudó a Heike con sus lecciones, caminó al pueblo sin mirar sobre su hombro por primera vez en años. Pero la libertad tenía una forma de hacer pregunta. Una tarde, Silas se sentó a la mesa, girando un anillo entre sus dedos. Era simple, de oro, lo había comprado en el pueblo sin decírselo a nadie. Clara lo observó desde la estufa. ¿Qué pasa?, preguntó. Él se levantó. No sé cómo ser a medias, dijo. No sé cómo quedarme sin comprometerme. Se arrodilló. He sido un monstruo, dijo. He sido un puño contratado. He sido un hombre en quien nadie confiaba. Pero contigo, con Heike, encontré algo que no sabía que se me permitía querer. Sus manos temblaban. No puedo prometer perfección, continuó. Pero puedo prometerte que estas manos construirán, no destruirán. Protegerán, te amarán cada día que respire. Miró hacia arriba. Clara Whitmore, te casarás conmigo. Lágrimas empañaron su visión. Sí, dijo, sí. Heike irrumpió en la habitación como si hubiera estado esperando el momento. Esto significa que es mi pa ahora. Silas rió una risa real y atrajo al chico a sus brazos. Si me aceptas. La boda fue pequeña. La iglesia estaba llena. Maggie lloró ruidosamente. El sheriff Burke estuvo rígido pero orgulloso. Incluso Heb Rollins apareció afeitado y callado, inclinando su sombrero con respeto. Cuando Clara caminó por el pasillo, Silas olvidó cada cosa mala que había hecho. Todo lo que podía ver era el futuro caminando hacia él. Construyeron una vida de la manera dura, con trabajo, con honestidad, con tormentas que venían y se iban, pero nunca los separaban. Años después,